9:32 de la mañana, seguimos en Buen Día Soldati a hablar ahora sobre el aniversario número 19 de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para eso tenemos a María José Lubertino, fundadora de la campaña nacional. Buen día, María José, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias Bueno, por estar aquí en nuestro programa. Sabemos también que has caminado nuestro barrio. sí, sí, por supuesto, muchas veces y seguimos en contacto con las asambleas y con todas las actividades que siempre hay en el barrio, sí. Tal cual. Bueno, ¿cómo estuvo la jornada? Bueno, realmente fue una jornada importante. Ustedes saben que el 28 de mayo es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres en toda América Latina y el Caribe. Es un momento que particularmente en América Latina, en muchos países con gobiernos antiderechos y con resistencia a temas importantes como es la legalización del aborto. Y bueno, estamos llevando adelante no solamente esta campaña a nivel latinoamericano y del Caribe, sino que en particular en la Argentina la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hizo actividades en todas las provincias. Nosotras aquí desde la campaña Cava hicimos una actividad central en Plaza de Mayo con muchísimas otras organizaciones, por supuesto, se puso una mesa, hubo una feria, hubo artistas, poetas, circenses, batucada, digamos, música, y por supuesto la declaración central de la campaña nacional por el derecho al aborto, que en esta oportunidad no solamente ratifica la exigencia de los presupuestos y la implementación de la educación sexual para decidir, los insumos y los profesionales para los anticonceptivos para no abortar y para las políticas de prevención y cuidado del embarazo, de las enfermedades de transmisión sexual, sino también la implementación de la IVE y de la ILE a lo largo y ancho del país. No solamente nos ratificamos en esta agenda que veníamos desarrollando ya desde la sanción de la ley, sino que, por supuesto, eh, estamos inmersas en la realidad que transcurre en Argentina, muy, por supuesto, estuvo presente en el micrófono abierto, en la radio abierta, nuestra solidaridad con Norita Cortiñas, que está en este momento internada y con un problema de salud que siempre nos ha acompañado, que estuvo siempre en la lista de la campaña, nuestro repudio al homicidio, digamos, de las compañeras en Barracas, y también estuvo presente el rechazo a los discursos de odio desde el poder que habilitan este tipo de prácticas violentas. Por supuesto, nuestro rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional que recaen sobre las mujeres más humildes y sobre todo sobre las jubiladas. Es decir, la campaña está también muy preocupada con una posición política muy fuerte de rechazo a la ley base que contiene una serie de, por lo menos en la última versión que vimos del Ejecutivo, no sabemos ahora con qué nos van a salir hoy, probablemente estarán tratando de sacar de dictamen, pero las medidas regresivas en relación a las mujeres embarazadas, las medidas regresivas en relación a la posibilidad de jubilarse de las mujeres, las medidas gravísimas que implica el RIGI en relación a el extractivismo, que como nosotros somos una campaña federal, vivimos a lo largo y ancho del país todas las políticas extractivistas. La aprobación del RIGI, tal como está planteada, permitiría eliminar todas las leyes ambientales que están vigentes. Esto no nos pasa desapercibido, incluso en los flyers que está posteando la campaña nacional por el derecho al aborto, en la declaración estamos posicionadas pidiendo la derogación del DNU, por supuesto posicionadas en la defensa de que haya institucionalidad y no se vuelva atrás con las políticas de acompañamiento a las mujeres en situación de violencia, en situación de discriminación,
Ayer esto se superponía también con una vigilia que están haciendo las 160 trabajadores y trabajadoras despedidos del INADI, en el cual hay muchas compañeras que son parte de la campaña y que también eso nos preocupa, nos afecta y nos conmueve. Y bueno, por supuesto, en general, toda la campaña en todas las provincias tuvo actividades muy multitudinarias y suponemos que tiene que haber una reflexión por parte del Parlamento para ponerle límites a un gobierno que nos parece que está, digamos, errado en muchas de las propuestas, ¿no? Porque asumió diciendo que iban a combatir a la casta y sin embargo nos parece que se están consolidando algunos privilegios y agravando otros, ¿no? Por ejemplo, el tema del blanqueo para 5 años para atrás es claramente como un blanqueo para el gobierno anterior. Hay cosas que evidentemente la mayoría de la población estamos haciendo un esfuerzo importante frente a los tarifazos, frente al aumento de la comida, de los medicamentos, pero bueno, todo tiene un límite y nos parece que no hay en el esfuerzo una distribución equitativa y eso también estuvo presente no solo en la declaración de la campaña, sino también en los discursos que se dieron en la radio abierta. ¿Cómo está María José? Buenos días, Janet les saluda. Escuchándola atentamente, entendemos que la consigna del día de ayer fue Mayo no es pacto, Mayo es revolución feminista y transfeminista. ¿Por qué eligieron esta consigna, tomando en cuenta que precisamente se trata de un gobierno que ha eliminado el Ministerio de la Mujer, no se considera a favor del aborto? Bueno, por supuesto, porque Milei había anunciado un pacto que, bueno, no llegó a suceder, que era un contrato de adhesión, y la verdad que nos alegra que los gobernadores y las gobernadoras hayan tenido una postura de no adherir al pacto ese como un contrato de adhesión, pero nosotras también queremos simbolizar y la revolución, o sea, mayo es revolución, el 25 de marzo no es un pacto, sino que es una revolución, y nosotras apostamos a que los cambios que la sociedad necesita y que nosotras venimos interpretando, nosotras digo, el movimiento feminista, el movimiento transfeminista, nuestros encuentros nacionales de mujeres, hace años que vienen diciendo que la política tal como estaba funcionando no iba más. Lo veníamos diciendo, lo veníamos anunciando y de hecho muchas de las que teníamos participación política nos hemos volcado a trabajar como sociedad civil o en los movimientos sociales o en los movimientos ecologistas, feministas, porque no encontramos cabida en las lógicas tradicionales de la política. Entonces también nos parece muy importante convocar y seguir convocando a esta revolución de la que estamos hablando, las feministas, las ecofeministas, las transfeministas, porque necesitamos dejar atrás una forma de hacer política que no escucha, que no abra la participación, que es el coto cerrado de algunos. Entonces, lo que nosotros criticábamos también es a una casta, pero lo que está pasando ahora es que llega un gobierno en el cual la gente deposita las expectativas porque cree que va a combatir a la casta, pero termina, digamos, beneficiando a la casta. Y termina la casta gobernando, porque en definitiva los que la gente criticó siguen estando en el gobierno a través de los macristas que están en el gobierno. Fíjate que ahora cambian el jefe de gabinete, pero los que armaron la ley para el blanqueo del gobierno macrista son los propios funcionarios que estuvieron en el gobierno del macrismo, aunque ahora renuncie uno y quede otro y entre el funcionario, o sea, cambio de figuritas, pero digamos, mucha gente ya se está dando cuenta que siguen consolidando un núcleo que no va a hacer los cambios que la sociedad necesita. Entonces, yo entiendo que nosotras, el movimiento feminista está en las antítesis de lo que este gobierno plantea,
y llama a la reflexión y llama al diálogo de las fuerzas democráticas, de los partidos políticos democráticos, para transversalizar una lucha por defensa de la democracia y por causa. Para mí el eje de los derechos humanos, hablamos de los económicos, sociales, culturales, los derechos a la salud, los derechos a la vivienda, o sea, el eje de los derechos humanos tiene que ser la trama que nos una a distintos movimientos sociales, a distintos movimientos ecologistas, feministas, fuerzas políticas, para dar una batalla no solo cultural, sino también necesitamos que en el Congreso de la Nación le pongan un límite a este gobierno, necesitamos que en las próximas elecciones haya otra representación que le dé más fuerza a las ideas alternativas, y necesitamos darle la esperanza y la expectativa a la mayoría de la sociedad, de la que somos parte, de que puede haber un horizonte de cambio distinto a este, que es un escenario delirante y consolidante, que consolida lo que no queríamos, ¿no? Por eso, revolución. Tal cual. María José, esta última campaña, por lo que estás contando, tuvo particularidades con respecto a otros años. Esto se debe por las acciones del gobierno, ¿no? Bueno, por supuesto, lo decimos claramente. Nosotras nos vimos agredidas, no solamente por el discurso de odio, sino por embestidas claras y concretas contra el feminismo, contra el aborto, las manifestaciones de algunos de los funcionarios y allegados al gobierno, del propio presidente, hostigando a periodistas mujeres, hostigando al Expósito, las intervenciones en foros internacionales en contra del aborto, la vergüenza que nos dio el hostigamiento a la mujer del presidente de España. O sea, no es caso. Encima, o sea, es siempre con mujeres el hostigamiento, y por el otro lado, discursos antidiluvianos, ¿no? Con un funcionario, un secretario de culto que vuelve a poner en duda, no sé, el divorcio, otro funcionario que habla en contra del matrimonio igualitario. O sea, estas son conquistas que, como dijimos en los debates de aquel momento, no hacían daño a nadie, sino que significaban un avance y una potencia transformadora que mejoraba la sociedad, que mejoraba la convivencia. Nosotras somos una organización federal, plural, que abarca personas que están en distintas ideas partidarias, que tratamos de consensuar con todas las dificultades que esto significa, muchas veces ponernos de acuerdo, pero que sabemos cuáles son nuestras causas centrales, cuáles son los límites de lo que queremos que suceda en Argentina. Entonces, entendemos que a este gobierno hay que ponerle límites, convocamos, llamamos a la reflexión a los gobernadores, algunos de ellos se están reuniendo en este momento, es muy importante que eso suceda, pero también queremos decirles que hay muchas cosas que cambiar también a nivel de las provincias, porque el extractivismo, por ejemplo, es algo que sucede con la convivencia de los gobiernos provinciales, y si no se cambia estructuralmente el modelo, no vamos a tener resultados distintos, porque seguiremos cambiando figuritas en el Congreso, pero cada vez hay una situación de mayor inestabilidad política, de mayor inestabilidad social, de mayor injusticia social. El problema es el modelo. Mira, yo estuve, hace poquito tuvimos la reunión del Foro de Países en Chile, en la CEPAL. El informe del secretario general de la CEPAL nos muestra que la oportunidad a la salida del COVID de cambiar el modelo de desarrollo se perdió, porque los gobiernos tomaron la ruta de perseverar y profundizar los modelos extractivistas. Y no está arrojando un crecimiento. O sea, nuestra región, América Latina, no está creciendo como estos grupos de derecha prometen.
Los modelos extractivistas no están significando crecimiento para la región. Es una nueva forma de colonialismo. Entonces, nosotras somos revolución porque somos un feminismo decolonial, antirracista, antiextractivista. Estamos pensando la política no para mañana, para una elección, para una coyuntura. Estamos pensando la política para nosotros, para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Y eso no existe, no hay liderazgos hoy con ese vuelo, con ese perfil, con esa que nos entusiasme pensar en un horizonte de utopía para la Argentina, para América Latina. Esto está faltando, que tenga una voz más fuerte, más potente, y yo creo que la estamos teniendo sin duda las feministas en la Argentina y en América Latina en general. Sí, María José, y en todo este contexto, cuando tenemos un presidente que ante el escándalo de los alimentos ahí guardados, no distribuidos, prefiere irse a los Estados Unidos a hablar con ingenieros sobre inteligencia artificial, en este contexto internacional que nos ha detallado, ¿cómo es la lucha? ¿Cómo poder declararse antifeminista en este contexto? Bueno, nosotras, en primer lugar, es lo que vos estás poniendo es un ejemplo más de la crueldad y de la insolidaridad. Yo pensaba ayer cuando escuchaba que los curas iban a empezar una huelga de hambre en la puerta de este lugar. Nosotras que creemos en la separación de la Iglesia del Estado, también apoyamos y somos solidarias siempre que hay otras organizaciones o fuerzas que ponen el cuerpo para hacer el bien. Entonces, en ese aspecto, no es que hay una lucha de distintas vertientes de pensamiento, sino que hay un acompañamiento a todo lo que sea enfrentar esta situación para no terminar generando situaciones de mayor daño a la población que hoy lo sufre. Que no entre en los alimentos es algo aberrante, que se estén pudriendo los alimentos después las mentiras de que eran para una catástrofe. O sea, es un gobierno que no tiene la conducción, que no tiene cabeza, que además no le importa para qué está gobernando para determinados grupos y sectores, y yo creo que, bueno, Milei es un mesiánico, está convencido de que es un personaje de historieta, está convencido de que yéndose a juntar con Mark Zuckerberg o Elon Musk, él sigue abonando su perfil mediático en las redes sociales, internacional. Es una vergüenza que un presidente de la Argentina, en lugar de tener reuniones de Estado, vaya a pedirle una entrevista como un cholulo a dos personajes que son poderosos empresarios, pero que yo no sé, no estoy en contra de las nuevas tecnologías, pero en realidad él como representante de un Estado tendría que preocuparse más en discutir con los otros Estados cómo vamos desde una postura de defensa de acceso a la información, a defendernos los ciudadanos para el acceso a la información en el funcionamiento de estas mega producciones de la inteligencia artificial, más que ir a pedirles una foto o un autógrafo. Yo veo que el tema de la inteligencia artificial y el tema de las redes sociales y todos los temas de las novedades tecnológicas es un tema sumamente importante, pero me reuniría con la gente del CONICET para ver cómo lo puedo impulsar desde Argentina, cómo podemos apoyar a nuestra ciencia. Me reuniría con los jefes de Estado para ver y pensar los marcos éticos para la inteligencia artificial, y después iría a ver a estos hombres para ver cómo se pone el límite a lo que ellos hagan. Pero lo que está sucediendo es que 5 señores con muy buenas ideas, muy buenas empresas, van a ser los dueños de toda la información del mundo. Mañana te dicen, te hacen un apagón desde Facebook o desde las redes sociales o desde WhatsApp, o te dicen, bueno, desde mañana esto que era gratuito se cobra, y el mundo entero tiene que caer en eso, como hoy estamos dependientes de lo que fue la privatización
no sé, de Telecom o de personal o de Sí. Movistar. O sea, hoy somos dependientes de un montón de empresas porque se privatizaron los servicios públicos. Y hoy la comunicación internacional también depende de estos 7 hombres. Y me parece que justamente el rol de un Estado soberano, es pensar cómo vamos a manejar el acceso a la información con todos los derechos a la tecnología de las personas, pero enfrentándose a las lógicas del capitalismo global que hoy nos domina, con otras formas mucho más crueles que van profundizando las diferencias entre regiones, entre países y entre personas que no pueden tener acceso a las mismas tecnologías. María José, justamente este aniversario de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es el número 19. Brevemente, ¿qué nos podés decir de estos 19 años? ¿Qué ha cambiado, qué se ha mejorado y qué falta todavía? Bueno, sin duda, en primer lugar, desde que nacimos hasta ahora, la organización creció de un grupo de fundadoras a la marea verde que vimos y que nos ayudó, acompañó y logró con todas las jóvenes, con todos los pañuelos verdes, la sanción del aborto legal, seguro y gratuito. Creo que hemos avanzado muchísimo en materia legislativa. Creo que las leyes es difícil que vuelvan atrás, pero siempre tenemos que estar alertas y vigilantes. Pero el problema central ahora lo tenemos en los presupuestos. Este gobierno ha eliminado el Ministerio de las Mujeres, eliminado la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, echó a muchísimo personal en todos lados. Por supuesto, si hay ajuste y hay recorte, hay ajuste en la educación y se perjudica la educación sexual, que ya bastantes prejuicios hay en muchas provincias, eso se agudiza la prestación de servicios y bueno, vamos a ver qué pasa con los insumos. Teníamos una reunión con el Fondo de Población, teníamos información y se hizo un relevamiento federal en la última plenaria de la campaña nacional por el derecho al aborto. Hay insumos para anticoncepción, pero no sabemos si el gobierno va a hacer compras para que haya insumos de misoprostol, de mifepristona. Por suerte hay algunos gobiernos provinciales que se van a poner seguramente a la cabeza de ayudar y de colaborar para que esto no retroceda, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino también la provincia de Santa Fe, que tiene producción propia. Me parece que eso es muy importante lo que ha avanzado en ese sentido la provincia de Santa Fe, esperamos que eso se sostenga y puede en esta red de diálogo de gobernadores también apoyar a que esto no retroceda, pero bueno, vamos a ver cómo se sigue funcionando, estamos todas trabajando en cada una de las jurisdicciones, en cada una de los nodos de la campaña nacional por el derecho al aborto, en cada una de las regionales para monitorear esto y por supuesto invitamos a que más gente se sume. Nosotras tenemos en Cava reuniones mensuales de la regional, pero esto también se repite en todo el país, entonces nos pueden seguir en las redes sociales de la campaña nacional por el derecho al aborto o en la red de la campaña en cada una de las provincias para sumarse, para preguntar. Por supuesto necesitamos más gente que esté en las redes sociales, que pueda acompañar las distintas acciones, todo lo que se pueda. Incluso estamos preparando un botón en nuestra página web para que puedan donar, aunque sea 100 pesos por mes, para sostener las actividades de la campaña. Nos parece importante que estemos atentas, alertas y movilizadas, y también, bueno, por supuesto, las abogadas presentando amparos, las médicas y las profesionales de la salud, las docentes, estamos todas en una articulación que nos permite, bueno, pensar en que no queremos retroceder ni un paso atrás y que vamos a seguir potenciando
todo lo que hemos construido para que no solamente no vaya para atrás, sino también para que podamos desde este posicionamiento empujar los cambios que entendemos que las mujeres necesitamos, las disidencias y sobre todo que la mayoría de la población necesita. María José, en los despidos en el INADI, ¿pudo estar usted en el lugar? ¿Qué implica que lo cierren y los riesgos que se corren? Bueno, mira, ya hubo una tanda de despidos y otra tanda de despidos ahora. Hay una vigilia en la puerta del INADI, anteayer, anteanoche, ayer, hoy. Hay nuevamente 160 trabajadores y trabajadoras despedidas que implican 160 familias en la calle. Más allá de lo que eso significa, desmantelar el INADI también tiene un sentido simbólico despiadado. Es lo mismo que destruir, no sé, que cambiar, que sacar los cuadros de las mujeres, del Salón de las Mujeres. Es lo mismo que estos discursos de odio, de poder. O sea, el presidente y su gobierno eligieron contradecir, contrariar, tener como enemigo, nos ha declarado una guerra a las feministas, al movimiento de mujeres, y el INADI cae como parte de esa volteada. Entonces, se trata de estigmatizarnos, se trata de decir que quienes defendemos la no discriminación somos ridículos, que proponemos cosas ridículas. Entonces, todo lo que hicimos tiene un sentido. Todo lo que hicimos para la apropiación por parte de los sectores más desfavorecidos de sus derechos. Migrantes, mujeres con discapacidad, personas trans, no binarias, toda la gama de grupos de participación ciudadana que el INADI desató. Yo fui presidenta del INADI del 2006 al 2010 y se construyó un espacio de articulación con la sociedad civil en base a los movimientos sociales que han crecido y tienen vida propia, LGBT, migrantes. Hay muchísimas organizaciones hoy que no van a permitir que retrocedamos. La Argentina tiene de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos, en materia LGBT, en materia de migrantes. No vamos a permitir un paso atrás. Es lamentable que desaparezca el INADI porque el INADI era la pata en el Estado que acompañaba estas luchas y que cuando alguien no tiene quien lo defienda, algo se podía hacer desde ahí, o tender una mano, o bueno, ayudar de las mil y una formas que lo hemos hecho o lo hicimos durante estos años. Por lo menos es lo que a mí me ha tocado vivir. Entonces, es lamentable que se desaparezca, pero lo que yo hago es convocar también a todas las fuerzas vivas de esos grupos colectivos, colectivas, a seguir organizados, a no bajar los brazos, a no estar solos, a que si algo le pasa a una compañera o un compañero, bueno, recurran a la organización de la colectiva más afín, que nos articulemos y que el marco legislativo nos permite proteger a las personas que lo necesitan. Entonces, sigamos adelante. Sé que es más duro, pero también movilicémonos, hagámoslo visible. No se trata de defender un organismo por su nombre o por su estructura. Se trata de defender estructuras vacías de contenido. El Estado necesita además revisarse a sí mismo. Hacer una revisión significa, por supuesto, no solo no tener ñoquis, no solo no tener tareas duplicadas. Eso es indudable que hacía falta, pero esto no significa tirar el bebé con el agua de la bañera, ¿no? Entonces, destruimos todo y hay cosas muy importantes que deben ser sostenidas. Yo hablé varias veces en su momento con el ministro de Justicia, dijo que iban a hacer una revisión prolija, pero no, esto no fue prolijo porque me consta
que hay personas que ni las entrevistaron, ni sabían lo que hacían. Tenían que ajustar, bajaron, echaron y bajaron, no revisaron, no saben ni las personas que están echando. De hecho, bueno, en organismos dedicados a la discapacidad echaron personas con discapacidad, echaron mujeres embarazadas, o sea, digo, no miraron nada. Desastre. Entonces, eso es un desastre, ¿no? María José, te agradecemos muchísimo por esta nota. Bueno, Te esperamos cuando quieras en nuestra radio, son más que bienvenida, así que nuevamente gracias. un fuerte abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y fundadora de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que tuvimos el aniversario número 19 justamente ayer.